Esta es la cartilla. Buenas. Buenas, ¿me escuchan? Katy. Sí. Ángeles, ¿cómo están? Sí. Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, hija. Entonces, Se atrasó unos minutos, profe. Necesito mi café con pan. ¿estás comiendo? Entonces, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Del último tema. Para que ya estamos listas para el examen, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, vamos a repasar los esponsales. Recuerden que los esponsales estamos hablando de la pareja de novios que van a contraer nupcias, ¿verdad? Entonces, y se entiende la pubertad de los futuros esposos, ¿verdad? Era la edad en que ellos tenían facultades físicas, ¿verdad? Suficientes, desarrolladas como para que se les permitiera realizar ¿ves? Y, por supuesto, la procreación de los hijos. La pubertad entonces se fijaba entre los 12 años y los 14 años para el varón, ¿verdad? El hombre... Profe, disculpe. Él dice que no le acepta la solicitud a usted para que ingrese. Dale, amor. Sí, ya va. Dice que no le... que a Hazel, hay que aceptar a Hazel. Bien, entonces estábamos hablando que en el hombre el hecho de llegar a la pubertad, ¿verdad? Constituía todo un acontecimiento familiar, ¿verdad? Y era un acto social de gran importancia que acababa consigo la celebración de una serie de ceremonias en la época del año, ¿verdad? Se realizaban, o sea que había una fecha especial para realizar estas fiestas, ¿verdad? Permitiendo por primera vez vestirse con la toga viril. Eso era lo que ellos le llamaban la toga viril. Luego vemos el consentimiento también de los esposos. Recuerden de que para contraer matrimonio uno tiene que estar de acuerdo, ¿no? Entonces, las personas que van a contraer matrimonio deben expresar libremente su consentimiento para llegar a realizarlo. En una primera época, ya tiene audio Hazel. Hazel. No ha entrado, creo. No ha entrado, pero nosotros aquí ya le dimos de aceptar. Lo que no tiene es el audio. Entonces, no sale, profe. No sale, ¿verdad? No. No se pudo conectar. Bien, continuemos porque el tiempo avanza. Entonces, las personas que van a contraer matrimonio están libremente su consentimiento para llegar a realizarlo. Es la primera y como era lógico suponer, pues este consentimiento era secundario, ya que la autoridad paterna era absoluta. Recuerden que pero posteriormente ya en la época imperial nosotros vemos en la época imperial que esto fue un requisito indispensable con independencia de la voluntad paterna. Luego tenemos el consentimiento del jefe de familia. Recuerden de que también el jefe de familia, que era el padre de familia, ¿verdad? Tenía que dar su consentimiento, ¿no?
Las personas que se casan siendo sui iure, ¿verdad? No tienen necesidad de consentimiento, porque recuerden que el sui iure era la persona que tenía libertad para hacer todo, que no necesitaba de la autorización del padre de familia. No ocurre así con los hijos que estaban bajo la autoridad paternal, es decir, los que estaban... Aleana, yo. Aló, Hazel, escucha. Este consentimiento de los padres no estaba fundado en el interés, ¿verdad?, de los futuros cónyuges, sino no únicamente y exclusivamente en la autoridad familiar, ¿verdad? Que el padre familiar era el que mandaba sobre toda la familia. Según el jurisdicción, el padre familia negaba su consentimiento, entonces los afectados acudir al magistrado. El magistrado pues daba su consentimiento. En caso de no obtenerlo, pues la voluntad paterna. Muchachos, podemos definir el connubium como una actitud legal, ¿verdad?, para estar en posibilidad de contraer las nupcias. Entonces, de este privilegio, todos los ciudadanos romanos tanto los peregrinos como latinos, salvo los latinos veteras, que se gozaban de esta prerrogativa. La falta de connubium, que es la capacidad legal para contraer nupcias, podía ser constituida por una orden del emperador, ¿verdad?, autorizando la celebración del toda persona era libre de celebrar estas nupcias, pero podía encontrarse también, ¿verdad?, para llevarlo a cabo. En caso de que existe algún recuerden que también posteriormente se dieron algunas prohibiciones. Y ahora en la actualidad nuestro Código Civil contempla siempre hay requisitos para contraer matrimonio que pueden ser absolutos, pueden ser relativos o prohibitivos, ¿verdad? Nosotros vemos también en esta época romana que se dan esas prohibiciones. Para esta clase de impedimentos, las diferencias entre el parentesco agniático y el cognático. Recuerden que el agniático es el parentesco por afinidad, que tiene uno de los cónyuges con la familia del otro. Entonces, en este caso no son tomados en cuenta porque la prohibición rige de igual forma en los dos casos. Pero en línea recta, el matrimonio estaba prohibido hasta el infinito, porque nosotros tenemos prohibiciones desde el segundo hasta el cuarto grado de consanguinidad, y segundo de afinidad. Pero aquí la prohibición era infinita, ¿verdad?, por razones obvias, ya que biológicamente uniones de este tipo van en contra de la naturaleza. Pues. Recuerden que no pueden casarse entre hermanos, entre primos, el incesto, los padres, los hijos, ¿verdad? En este último caso, cada vez fueron entonces permitiéndose los matrimonios con mayor frecuencia, hasta que llegó un momento en que tal prohibición pues desapareció, ¿verdad? Recuerden que las cosas y la historia, ¿verdad?, tiende a cambiar, ¿verdad? Los tiempos cambian y los hechos y los acontecimientos que van sufriendo a través de la historia, ¿verdad?, se van dando a través de la historia. Esto corresponde, ¿verdad?, a los avances que va teniendo la humanidad, a los cambios de conducta y de comportamiento del ser humano. Bien. Entonces, si el parentesco era por afinidad, es decir, aquel existente entre cada uno de los cónyuges con los parientes del otro en línea recta, estaba también prohibido hasta en la línea colateral, hasta el infinito también. Ustedes saben que el parentesco colateral, ¿cómo nace? Nace, por ejemplo, de una pareja. Esa pareja tiene 2 hijos, entonces esos 2 hijos entre ellos son hermanos, y los hijos de un hermano con el otro son primos, ¿verdad?
y los hijos del uno con el hermano del otro es tío, primo, sobrino, ¿verdad? Esa es la descendencia colateral, ¿verdad? Hasta el segundo grado, ¿verdad? Y hasta entre cuñados, ¿verdad? Los efectos de esa prohibición tendrían validez después de la disolución del matrimonio a la causa. Por otro lado, también estaba prohibido el matrimonio. En términos generales, también podemos señalar que el matrimonio estaba prohibido en aquellos casos en los cuales existía gran diferencia de situación social, porque ellos le daban mucha importancia. Ya hasta miramos nosotros que la mujer se casaba con dote. O sea, los padres de la mujer daban una dote para que ella pudiera casarse, ¿verdad? Y entonces una situación social y económica entre las personas que deseaban contraer matrimonio. Esta prohibición también fue desapareciendo en la época de Justiniano, quien la suprime para poder casarse con Teodora, mujer de origen humilde, ¿verdad? Estos son casos que se dieron en la historia y de reputación dudosa, ella era de reputación dudosa, pero dotada de una gran inteligencia prodigiosa. Luego vamos a ver qué efectos entonces se da en el matrimonio. Bueno, por lo que respecta a los efectos sobre el cónyuge, traía la celebración del matrimonio, entonces se refería a los diversos aspectos del mismo. Por un lado, pues la mujer participa de la condición social del marido, ¿verdad? Pasa a formar parte de la familia de él en calidad de hija y como hermana de sus hijos, siempre y cuando el matrimonio se hubiese celebrado de común acuerdo. Y circunstancias también que cuando al menos los primeros siglos de Roma siempre se daba rompiéndose en este momento toda relación agnática, ¿verdad? Con su antigua familia. Si era un sui juris, por ejemplo, que se casó, pues al celebrarse el matrimonio, los bienes que poseyera eran adquiridos por el marido. Lo mismo que aquellos que ella pudiese llegar a adquirir. A la muerte del marido concurría la sucesión, es decir, la mujer podía suceder al marido, heredar del caudal hereditario, ella también era heredera, ¿verdad? Si era sui juris, en igualdad de condiciones con los hijos. O sea, ella podía reclamar parte del caudal hereditario igual que los hijos, ¿verdad? Lo que nosotros ahora tenemos es la cuarta conyugal. Nosotros como esposas podemos reclamar la cuarta conyugal y también los hijos pueden reclamar su parte como heredero, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos hoy en día lo que tenemos en nuestro Código Civil, los herederos y los legatarios. El heredero universal es el que recibe la totalidad de la herencia, pero el heredero legatario es el que recibe un bien determinado, ¿verdad? Entonces, a la muerte del marido, la mujer no tenía ningún derecho a la sucesión, salvo aquel concerniente a la recuperación de su dote, porque recuerden de que ella, en muchos de los casos, estamos hablando que tal vez no era sui juris, ella, ¿verdad? Y ella se casaba y el papá daba la dote, pero ella lo único que podía recuperar cuando el marido muriera era la dote, ¿verdad? Luego tenemos que aquel, con posterioridad se le concedió, ¿verdad?, a cualquiera de los cónyuges el derecho recíproco a la sucesión sobre los bienes del cónyuge premuerto. Bueno, pero ya en la legislación de Augusto vemos cómo fue tratado el matrimonio. Al asumir el poder desde la muerte de Julio César, Augusto reglamentó detalladamente algunas cuestiones relativas al matrimonio y a sus efectos. Y vemos que de esta manera pues estableció un sistema de premios e incentivos. Qué interesante, él premiaba e incentivaba a la gente para aquellas personas casadas y con hijos, así como sanciones para los solteros, sancionaban a los solteros, o para los matrimonios sin hijos. Todo esto con el fin de resolver el problema demográfico de la disminución de la población. Es decir, él premiaba al que tenía hijos, a los solteros que no tenían hijos los sancionaba. Luego vemos, también encontramos disposiciones principalmente, dos leyes. Una, la ley Julia y la ley Popea, que disponían, entre otras cosas, por ejemplo, que las mujeres ingenuas que tuvieran 3 hijos y las libertas que tuvieran 4 fueran dispensadas de la tutela perpetua a la que estaban sometidas. La mujer, esto es
Ius liberorum, ¿verdad? Es que ellas estaban prácticamente siendo liberadas. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se da la disolución del matrimonio en época romana. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Aló? Sí, sí, la escuchaba. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Después vemos la disolución. No, profe, todo bien por el momento. Bueno, amor, entonces la disolución del matrimonio se podía disolver por diferentes razones, igual a como lo tenemos hoy en día. Hay 4 razones por las que podemos disolver el matrimonio nosotros aquí en Nicaragua, según nuestro Código Civil. Y es por mutuo consentimiento, por voluntad de uno de los cónyuges, ¿verdad? Por muerte de uno de los cónyuges o por sentencia que declare la nulidad, ¿verdad? Entonces ellos tenían algo parecido. Es decir, que ellos se podía disolver el matrimonio por un lado, ¿verdad? Por la muerte de uno de los cónyuges, cuando existían determinadas causas. Y entre otras también el repudio, o sea, la declaración unilateral, que uno de ellos ya no quería estar casado, ¿verdad? Y también la decisión de uno de los cónyuges de no continuar casado, ¿verdad? Y esa decisión de que ellos tenían en esa época, nosotros la tenemos hoy en día. Ahora se llama divorcio unilateral, que uno de los cónyuges ya no quiere seguir casado. Entonces la ley dice, está bien, usted se puede divorciar si usted ya no quiere continuar casado, sin exponer las razones, ¿verdad? Eso lo tenemos y lo vamos a ver nosotros cuando miremos el Civil 1, ¿verdad? Ya vamos a empezar a ver la familia. Entonces, luego tenemos, ¿verdad?, de que la decisión de los cónyuges de no continuar casados, aunque con Justiniano imponía sanciones a las personas que disuelven el vínculo matrimonial de esta manera, como por ejemplo el no permitirles contraer matrimonio hasta que les hubiese transcurrido determinado tiempo, ¿verdad? Había también otra forma de disolver el vínculo y era por culpa de uno de los cónyuges, o sea que uno de ellos alega determinada conducta de que la otra persona tiene, basándose en los casos expresamente señalados por la ley. El marido podía invocar, ¿verdad?, el adulterio. Recuerden que el adulterio es cuando uno de los cónyuges, ¿verdad?, es infiel y tiene otro amante. Entonces, se podía invocar el adulterio de la mujer. Esa era una causa de disolución en aquella época, porque si el hombre peca, no es pecado, pero si la mujer peca, hay adulterio. Entonces, el hecho de que esto concurriera en lugares públicos, por ejemplo, ¿verdad?, sin su consentimiento o hablara con extraños, todo eso era mal visto. Entonces, fuera del domicilio conyugal, la esposa podía repudiar al marido si éste intentaba prostituirla. Eso sí, pues, estaba bien. Cometía adulterio en la casa común o la acusaba falsamente de adulterio. Porque, o sea, el mismo remedio se volvía como un veneno, ¿verdad? Porque las mismas causas para declarar el adulterio también podía ser para el hombre y para la mujer. Cualquiera de ellos podía alegar como causas de repudio el atentado contra la vida, las injurias graves, la sevicia y el crimen de alta traición. La disolución, por ejemplo, por declaración unilateral y sin existir causa legal para la disolución del matrimonio, en cuyo caso, una vez reconocido el divorcio, se sancionaba al cónyuge que lo había promovido, ¿verdad? Después había otro tipo de divorcio que se llamaba bona gratia, ¿verdad? La bona gratia no era más que la separación que se fundaba en circunstancias que hiciesen inútil la continuidad del vínculo matrimonial. Tal sería, por ejemplo, la impotencia, ¿verdad? El cautiverio, hay gente que no te deja salir ni a la puerta, la castidad o ingreso ingreso a una orden religiosa, es decir, que vos estabas metiéndote, qué sé yo, a una orden religiosa, entonces eso era causal de divorcio. Y eso es lo que nosotros miramos en este tema, ¿verdad? Todo lo que es el divorcio, las causas de divorcio, los efectos, cómo era tratado, ¿verdad? Los cónyuges. Hasta ahí termina este tema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí?
chicos. ¿Aló, Hazel? ¿Aló? ¿Hazel? ¿Katy? Diga. Sí, ahí ya concluimos con el tema. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre el examen No, profe. para el domingo? A ver, Katy. La Katy es del domingo. Sí. ¿Cuándo va a estar disponible el Ya, examen? es que el examen es el domingo para los del domingo, ¿verdad? Entonces, Ese día se va a abrir. ese día se abre y lo puedes Y abrir termina a las 15 horas. la hora. La segunda hora, 9:50, ¿verdad? Y hasta Sí. 9:20, perdón, 9:20. Entonces, ya a partir de esa, ahí está la hora en que se abre. Entonces, después ya no clase y las y 9:30, se cierra, profe. creo que a las 2. A las 2 de Sí, la el mismo día, a las 2. Sí, fíjense bien, háganlo en tiempo y forma, a la hora en que les toca la clase, para que no vayan a perder la oportunidad. Está bien fácil y bien bonito. Viene selección múltiple, falso y verdadero, arrastrar y soltar, ¿verdad? Entonces, no es nada del otro mundo. Si ustedes leyeron, ustedes entendieron, ustedes saben. La respuesta la van a tener de frente. Si ustedes estudiaron, solo eligen la respuesta. Si estudiamos está fácil. Entonces, recuerden que también se hizo el cuestionario, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes ya tienen sus cuestionarios, ¿verdad? Para que puedan salir bien. No me digan que van a salir mal porque está bien fácil. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe. Hazel? Profe, Entonces, ¿hasta qué ¿Cómo tema dice? entonces si no hay más preguntas, suerte en el examen, ¿oyeron? Bueno, gracias. Gracias. Gracias, profe. Está fácil, amor. Ustedes se aprenden sus cuestionarios, Sí. y ya y sacan 100. No es nada difícil. Ha sido un placer, muchachas. Y cualquier cosa que Sacamos 100 tengan valiendo dudas, 50. me llaman. Nadie tiene trabajos pendientes. No, No. bueno, yo sí, el resumen. No, profe. No, porque es que yo no sé, Katy, Isabel está con ustedes. Sí, ¿sabes? Ay, Dios Sí. mío, me llena el teléfono, pero no sé ni qué es lo que quiere, porque dice que hasta me lo va a mandar al WhatsApp. Marcela. No supe exactamente cuál Es es el la tarea. tercer cuestionario, profe, lo que ella De le la falta. Lo que pasa es que parece que no lo pudo subir. Entonces, estaba en ese problema del tercer cuestionario. Pero ¿Cuál no le cuestionario? entiendo ¿De la porque dice que ella El familia? de la familia, sí. ¿Y sí, a el dónde de la lo puso? ¿En el familia es el que WhatsApp? está pegado ella. Sí, él mandó Ella un lo examen. mandó solo como 5 preguntas al WhatsApp. Al WhatsApp. Sí, ella dijo que eso lo iba a Sí, llevar mejor pero presencial. Ahí voy a revisar porque esa es nota también, y de ahí si no va a bajar la nota. ¿Le pasaron el cuestionario a ella también? Sí, yo lo mandé al grupo. sí, lo manda Perfecto. Si al está en el grupo, llegó ya en lo recibió, claro. Bueno, Sí, ella sí sale más. gracias por ser unidas, ¿oyeron? Bueno, profe, gracias a usted por su Y tiempo. con ánimo, que no todo el tiempo vamos a estar así, ¿verdad? Solo viéndonos en la computadora. Ánimo, ánimo. No se desanimen. Gracias. Y Gracias. cualquier duda que profe. tengan, yo estoy aquí para explicarle. No se desanimen. Si esto es un medio bien bonito, cuando ustedes ya se reciban de abogadas, porque estoy segura que voy a sacarlas adelante, entonces ustedes van a poder hacer sus posgrados, sus maestrías online. Y esta experiencia les va a servir, ¿verdad? Y no es nada difícil. Así que uno no tiene que ponerse real a la tecnología. Por el contrario, yo estoy viejita y me gusta, pues, porque imagínate. De viejita, ya estoy más viejita yo que... No, ya voy hasta los 100 años. 101. Yo me siento así, pues, ¿verdad? Ya casi de 100 años. Pero lo que te quiero decir es que es bien bonito. A mí me costó mucho, pero aprendí también a hacer las videoconferencias, los videos con audio y todo, ¿verdad? Y son experiencias que enriquecen el conocimiento, ¿verdad? Y no sé, porque no sé yo quién es la que renunció, Olsmara. ¿Aló?
Saulo, creo que fue. Ah, sí, entonces, pero no sé, tal vez hay otros motivos por los que se han retirado. Recuerden que la gente está quedando sin trabajo, ¿verdad? Pero es Sí. que se han retirado, profe, porque tal vez no le han entendido mucho lo que son las Y clases en varias línea, gente por eso porque en mismo. serio sí cuesta. No, pero si yo te pongo el video con audio, yo te estoy explicando la diapositiva. Ese es el tema, te lo estoy Profe, ¿sabe explicando. lo que me cuesta a mí desde el celular? Eso de, ¿cómo es que se llama? Luego cuando nos sale en el examen. ¿Cuál, amor? Sí, profe, cuando en los exámenes, Arrastrar, algo así. de que, Cuando- El que es de arrastrar la respuesta. Arrastrar y soltar. Eso Pero es que mismo. es sí, fácil. Se pone la pregunta. Oye, se Pero pone es la que por pregunta celular es arriba. difícil, Sí, profe. entonces, abajo se ponen 3 espacios con 3 respuestas. Entonces, si vos te sabes la pregunta, vos sabes cuál es la respuesta. Entonces, le pones el mouse, o sea, la flechita encima de la respuesta correcta. Pero es que por Sin celular es soltarlo, lo difícil. arrastras hasta el espacio en blanco. Y cuando llegas al espacio en blanco, lo soltás. Y ahí entonces ya se escribe solita la respuesta. lo que pasa, profesora, es que en el teléfono cuesta demasiado. Claro, Entonces, pero es que vieras no tienen que computadora. No. No, no, A mí muchachas, se me le echó agua. muchachas. Es que ese es el problema, sí es más difícil en el Andaba celular. con es calor más mi chiquito. computador y se mojó. En el teléfono lo único que tienen que hacer es presionar la respuesta y después tocar el espacio en blanco y ahí Ahí aparece, sí. ¿verdad? pero Sí, fíjate que ya hay que hemos tener hecho eso y puntería. igual cuesta. Sí, Ah, yo sé Sí. que cuesta porque hay que tener puntería, ¿verdad? Y Pero no una aflojar Es también el touch, creo yo, del teléfono. Sí, pero primeramente Dios, hija, que puedan tener la oportunidad de tener una computadora. Así tenía un alumno yo el año pasado, en primer año, él es policía, él es policía del aeropuerto y me decía, profe, pero no está largo que compre mi computadora. Mira, y la compró. Y fíjate qué hombre más feliz, mira, linda sus diapositivas, sus exposiciones, porque a veces le dejaba yo investigaciones para que él las hicieran en grupo, bonito, y él siempre se lucía, así que no se desfallezcan, ¿verdad? Uno tiene que vencer los obstáculos en la vida, ¿verdad? Profe, una pregunta. Son retos que nos pone la vida, pero van a ver que van a salir bien, ¿oyeron? Y siempre cuentan conmigo para cualquier problema que tengan, si yo les puedo ayudar. Yo soy gracias, su profesora. Gracias. Y ustedes saben de que también que si no pudieron subir el trabajo, que si tuvieron un problema familiar, un problema, ¿verdad? Entonces, para eso está la profesora, para que pueda entender su situación y podamos buscar soluciones, ¿verdad? Así que permanezcamos juntos, que vamos a llegar hasta el final. Ya solo falta un parcial después de este. Sí, no se preocupe, que yo siempre estoy Profe. pendiente. ¿Sí, amor? Dígame. Fíjese que le iba a preguntar de que si en eso de arrastrar y pegar, no importaba el orden de la respuesta. Es que si vos sabes cuál es la respuesta, ¿verdad? Entonces vos con el mouse, con la flechita, señalas la respuesta correcta y la arrastras. No, pero es que fíjese que en un examen me pasó es que había puesto las como eran, pues, y al final me salió que estaba mal ordenado y que me salió mal, pues. Por eso yo no le puse la opción de barajar respuesta al examen, porque cuando yo pongo la respuesta y le pongo barajar, la computadora hace relajitos, entonces te desordena las preguntas. Entonces yo no le puse esa opción ahora, ¿oyeron? Para que no vayan a tener problemas. Entonces, Profe, otra cosa, mire, discúlpeme. sí. Fíjese que sabe también que hemos tenido problemas así con los exámenes o cuestionarios que nos dejan, y no pues no solo con la de usted, sino con las otras maestras. Ajá, Lo que pasa es que también a la hora de que vamos a responder una pregunta, Cuando sale sí, completar. sí o sí, si sale completar o responder una pregunta, un ejemplo, por lo menos en filosofía pasó de que la respuesta era agua, y yo le puse el agua y me salió malo. Es que lo que pasa es que la computadora, vos le pones la respuesta que diga el agua, entonces si vos no le pones el agua y solo le pones agua, te lo pone mal. Porque la computadora está diseñada para que contestes a como ella tiene registrada la respuesta.
Ay, no, Ese y es el como está con problema, la porque ¿Sabes qué nadie hice le yo? baja el ¿Sabes qué punto. hice yo en el parcial pasado? Me metí a la máquina, abrí cada examen y comencé a corregirlo yo sola. Está Y bueno. había un montón de preguntas que, por ejemplo, en derecho, si yo les hago una pregunta, entonces los alumnos comienzan a redactar y me hacen un párrafo como de 5 o 6 líneas, hasta como al final me vienen poniendo la respuesta correcta. Entonces yo digo, el alumno sí sabe, estudió, y sabe lo que le estoy preguntando, pero primero él adornó la pregunta. Entonces, como si la más larga. computadora mira que no pusiste lo que tiene registrado, por ejemplo, el agua, sino que solo pusiste y que no sé qué, que no sé cuánto, y hasta el final pones agua, entonces te lo pone malo. Pero ese era asunto de corregir. Muchachos, se nos está agotando el tiempo. ¿Oyeron? Pero ustedes pueden hablar con la profesora bien pudiera, como hice yo, meterme y yo corregí manual y se lo puse bueno. Y la verdad es que eso deberían de hacer todas las maestras, porque ahí ven unas vieras que salimos mal, porque la computadora registra que no está malo y salimos. Así es, como vos decís, si la respuesta es el agua, tenés que ponerle el artículo el, y si no se lo pones, entonces si solo le pones agua, entonces te pone malo. ¿Ves? Y tal vez la respuesta está buena. Entonces, por eso es que no estoy poniendo yo preguntas de desarrollo, muchachas. Ustedes dirán, porque la profesora nos pone, porque, por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo estaba clasificado la sociedad o socialmente Roma? Pues en patricios y plebeyos, ¿verdad? Y entonces habían otras clasificaciones, los latini y los peregrini, habían varias, ¿verdad? Pero yo te digo, ¿cuál era la clasificación de los, ¿cómo se llamaba la clasificación de los que venían del extranjero a Roma? Eran los peregrinos. Entonces, si yo te pongo 3 nombres ahí y vos miras la palabra peregrino, vos decís, esta es la respuesta, ¿verdad? Entonces, yo traté de ser bien concreta ahorita para elaborar el examen, para que la computadora no me le vaya a poner mal. ¿Oyeron? No, si está bueno, lo Bueno, felicito. gracias, profe. Sí, Gracias, está bien, mi profe. amor. Buenas noches. Y siempre Buenas cuenten noches. conmigo cualquier cosa que sientan inquietud, que pregunten. ¿Oyeron? Para eso estamos. No se Bueno, sientan gracias. solos que Bueno, estamos gracias, aquí. profe. Bueno, mi amor, buenas noches. Pase Buenas buenas noches. Y noches. suerte en el examen. Gracias. Gracias. Bueno, hija.